Me llamo Julián. Tengo 24 años y nací en el mismo campo donde hoy, otra vez, estoy reparando un maldito tramo de alambrado que se vino abajo con la última crecida. No es la primera vez que pasa, y probablemente no será la última. Las vacas aprovechan cualquier hueco para irse al lote vecino, atraídas por el pasto que, misteriosamente, siempre parece más verde del otro lado. Y ese otro lado ahora tiene nueva dueña. El sol ya empieza a picar y aunque es temprano, el calor se siente pegajoso, de esos que anuncian tormenta para la noche. Bajo del caballo con una bolsa de herramientas al hombro, y me acerco al alambrado roto. En cuanto me agacho para empezar a revisar los postes, siento una mirada que se clava en la nuca. Levanto la vista y la veo. Está parada en el porche de una casa antigua, de esas con galería ancha y columnas de ladrillo visto. Tiene un sombrero de ala grande que le tapa parte del rostro, pero el mate en la mano y la sonrisa ladeada que se le escapa no necesitan presentación. Otra vez las vacas tuyas en mi terreno. Me dice, sin moverse, con esa media sonrisa que no sé si es de burla o bienvenida. Perdón, respondo, como un chico al que acaban de agarrar en falta. Se ve que anoche se soltó el alambre. Ya lo arreglo hoy mismo. Ella da un sorbo al mate y hace un gesto con la cabeza, como diciendo, más te vale. Pero no hay enojo. Solo cierta picardía. ¿Querés pasar a buscar un poco de agua fresca? Agrega, sin dejar de mirarme. Asiento. El calor y los nervios me secan la garganta. Cruzo el alambre con cuidado y camino hacia la casa. El porche huele a madera vieja y a algo que no identifico al principio, hasta que veo las latas de barniz y las cajas de herramientas desparramadas por ahí. Estoy tratando de devolverle el alma a esta casa, me dice, entrando antes que yo, dejando que la puerta mosquitera se cierre sola tras su paso. Adentro, todo es mezcla, muebles antiguos de roble con patas torneadas conviven con una escalera de aluminio, bolsas de cal y un plano desplegado sobre la mesa del comedor. Hay fotos viejas en las paredes, algunas torcidas. Todo parece en proceso, como ella. Me alcanza un vaso alto de vidrio con agua que aún tiene escarcha. Gracias. Digo, tomando un trago largo. Tu familia es de por acá, ¿no? Pregunta mientras se acomoda el sombrero y lo deja sobre una silla. Sí. Del campo de allá, señalo por la ventana. Mi viejo cría Angus. Toda la vida estuve entre alambres. Y aún así no lográs mantenerlos en su lugar, dice, divertida. Me río, algo incómodo, y me doy cuenta de que la estoy observando más de lo que debería. No es como las mujeres del pueblo. Hay algo en su forma de moverse, de hablar, que no encaja con la gente de por acá. Quizás sea ese aire de ciudad que todavía no se le despegó del todo. ¿Y vos? Me animó a preguntar. ¿Sos de acá? Mis abuelos sí. Esta casa era de ellos. Me la dejaron. Yo vivía en Buenos Aires, pero necesitaba cambiar de aire. De ritmo, mejor dicho. Nos quedamos en silencio unos segundos. El ventilador de techo gira lento, empujando el olor a madera y barniz. Bueno. Digo, rompiendo el silencio y apuntando hacia afuera. Voy a arreglar ese alambrado antes de que alguna vaca decida mudarse definitivamente. Haces bien, responde, mirándome con esos ojos oscuros que, por un instante, me hacen olvidar lo que venía a hacer. Salgo de la casa con el vaso aún en la mano. Y mientras camino de vuelta al alambre, siento que algo arrancó hoy. Algo que no estaba en mis planes. Y eso, me gusta. Al día siguiente, cuando el reloj marcaba las 4:00 de la tarde, ya estaba de nuevo al trote por el mismo camino de ripio que lleva hasta la tranquera que separa nuestro campo del terreno de Mariela. Podría haber inventado cualquier excusa para justificar mi visita, pero ni me molesté en buscar una buena. En el fondo, sabía que ella no necesitaba motivos para abrirme la puerta. El sol se filtraba entre los árboles con esa luz dorada que solo se ve en la siesta cordobesa. Cuando llegué, ella ya estaba en la galería, como si me hubiera estado esperando. El mate humeaba entre sus manos. Esta vez, sin sombrero. El cabello suelto, levemente ondulado, caía por sus hombros, y una camisa de lino clara dejaba entrever el bronceado de los brazos. Apenas me vio, levantó el mate en señal de saludo. ¿Venís a controlar el alambre o a buscar otra excusa?, dijo, sin moverse del sillón.
Vine a ver si el arreglo aguantó, respondí, bajando del caballo con una torpeza que me traicionó. Ella palmeó el asiento libre a su lado. Me acerqué. La madera del banco crujió cuando me senté, demasiado consciente del roce de nuestras piernas bajo el mantel que cubría el asiento largo. ¿Mate amargo o dulce?, preguntó. Como venga. Si lo cebás vos, seguro está bueno. Ella sonrió apenas. No respondía a los halagos, pero tampoco los evitaba. Tomamos el primer mate en silencio. El viento traía olor a pasto cortado y a tierra seca. Se escuchaban grillos, pájaros y, a lo lejos, el chasquido de alguna puerta metálica golpeada por el viento. Nada más. ¿Sabés qué vine a buscar yo?, preguntó de pronto, mientras cebaba el segundo. ¿A Villa General? No. Acá. A este campo, a esta casa. Negué suavemente con la cabeza. Ruido de adentro, dijo, y se tomó un momento antes de seguir. En Buenos Aires todo era ruido de afuera. Tráfico, vecinos, bocinas. Pero el de adentro. Ese es más difícil de encontrar. Le devolví el mate sin decir nada. No sabía qué responder. Pero entendía lo que decía. Muy bien. ¿Y vos?, preguntó. ¿Vivís con tus viejos? Sí. Mi viejo manda, mi vieja organiza, y yo obedezco. Ella rió, pero su mirada se quedó fija en mí. ¿Y no querés otra cosa? A veces siento que estoy viviendo una vida que no es mía. Como si estuviera siguiendo un libreto ajeno. ¿Se entiende? Ella asintió. El mate giraba entre nuestras manos como si fuera la única excusa para mantenernos cerca. Tenés los ojos tristes, dijo, de golpe. Eso no es normal a los 24. Me quedé helado. Nadie había dicho eso de mí jamás. Nadie se había tomado el tiempo de mirar tan profundo. Puede ser, murmuré, bajando la vista. Capaz me acostumbré. Mariela no dijo nada. Cebó otro mate, lo sostuvo un segundo más del necesario, y luego me lo pasó. Sus dedos tocaron los míos. Fue apenas un roce, pero me recorrió como una descarga. Hablamos un poco más. Del campo, de los perros, de las recetas de su abuela que estaba intentando replicar. A veces hacíamos pausas largas, de esas que no incomodan. Yo miraba sus manos mientras hablaba. Las tenía curtidas por el trabajo, con restos de pintura en las uñas y un anillo de plata en el dedo medio. No era coqueta. Era viva. Cuando me paré para irme, el sol ya estaba cayendo. Me acomodé la gorra, tomé las riendas del caballo, y la miré una última vez antes de montar. Gracias por el mate. Cuando quieras, respondió. El alambre no es lo único que puede romperse por acá. Esa frase me siguió todo el camino de vuelta. Esa noche, no dormí. Me acosté con la sensación extraña de que alguien, por fin, me había mirado sin filtros. Y eso, me asustaba más de lo que me gustaba. Volví al par de días, con la excusa más ridícula que encontré, preguntarle si tenía madera sobrantes para un galponcito que estábamos armando con mi viejo. Sabía que era mentira, y seguro ella también. Pero no me importaba. Algo de estar cerca de Mariela me tironeaba el cuerpo, como si me faltara el aire cuando pasaban muchas horas sin verla. Ella me recibió con una tabla en la mano y manchas de barniz hasta el codo. Justo. Vení, que necesito músculo joven, dijo, sin siquiera saludarme. Y yo, encantado. La seguí hasta el fondo de la casa, donde había un viejo galpón con techo de chapa, de esos que crujen con el calor. Ella lo estaba vaciando para convertirlo en su estudio, según me explicó, mientras empujaba unas estanterías desvencijadas con el pie. Quiero poner una mesa larga acá, dijo, señalando una pared con humedad. Luz natural por esa ventana, y estantes flotantes allá. ¿Estás haciendo todo esto sola? ¿Ves a alguien más?, respondió, con una sonrisa torcida. Nos pusimos a mover tablones, clavos oxidados, una vieja máquina de coser que había que cargar entre los dos. El aire era denso, cargado de polvo y olor a madera vieja. En un momento, ella se ató el cabello con una cinta que sacó del bolsillo trasero del shan. El gesto fue simple, casi automático, pero a mí me dejó quieto, como si me hubieran apagado el cuerpo por un segundo.
No dije nada. Seguí cargando maderas, tratando de no mirar demasiado. Pero era inútil. Cada vez que pasaba cerca, su perfume se mezclaba con el barniz y me confundía los sentidos. En medio de una pausa, mientras tomábamos agua, me preguntó: ¿te molesta trabajar con una mujer que te da órdenes? Me tomó por sorpresa. La miré, y estaba ahí, con las manos apoyadas en la cintura, el rostro transpirado y los ojos brillando de picardía. Si todas las órdenes vienen con mate, me adapto fácil, dije, encogiéndome de hombros. Ella soltó una carcajada breve, como quien no esperaba una respuesta así, y me cebó un mate sin decir palabra. Trabajamos un rato más, entre herramientas, serruchos y maderas húmedas. Hasta que, de golpe, escuché un pequeño quejido. Me di vuelta y la vi con el dedo índice sangrando, una astilla clavada en la yema. Para. Deja, sentate, le dije, acercándome con el botiquín improvisado que tenía en mi mochila. Ella se sentó en un banco desvencijado mientras yo le tomaba la mano con cuidado. El silencio se hizo espeso. Saqué la astilla, limpié con alcohol y le envolví el dedo con una gasa. Pero lo que me costaba era sostenerle la mirada. Ella no la esquivaba. Me miraba como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Gracias, doctor, dijo en voz baja. De nada, paciente complicada. Nos reímos, pero sin despegar las manos. Estábamos demasiado cerca. Yo podía ver las pecas en sus mejillas, el movimiento sutil de su respiración. Podía contarle los lunares del cuello. El impulso fue casi animal. Me incliné apenas, y no lo hice. No nos besamos. Pero nos miramos como si ya lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo, y estuviéramos recordando cómo había sido. Esa noche, al volver a casa, me encerré en el galpón de herramientas. No quería cruzarme ni con mi madre ni con mi padre. Sentía que tenía algo pegado en la piel. Algo nuevo. Y esa noche, no lo voy a negar. Me toqué pensando en ella. En su risa, en sus manos manchadas, en la manera en que me miró mientras yo le curaba el dedo. Fue rápido, urgente, y después vino la culpa. Y también, una alegría que no sabía cómo explicar. No pasó mucho tiempo hasta que la lengua del pueblo empezó a hacer su trabajo. En los pueblos chicos, el silencio no existe. Todo se escucha, todo se ve, y todo, absolutamente todo, se transforma en murmullo. La primera en enterarse, como no, fue la señora Tita, una vecina que parece tener radares en lugar de orejas. Nos vio a mí y a Mariela una tarde en que cargábamos unas bolsas de cal en la camioneta vieja que ella había logrado hacer arrancar después de años. Yo llevaba el torso transpirado, con la remera colgada al hombro, y ella, unos lentes enormes que apenas le cubrían la sonrisa. Tita pasó despacito con su bici, miró de reojo, y no saludó. Con eso bastaba. Esa misma noche, mientras yo me servía un pedazo de tortilla en la cocina, mi madre se me quedó mirando largo rato sin decir nada. ¿Y vos estás yendo seguido al campo de la arquitecta esa? Preguntó al fin. Yo me atraganté con un bocado. Estoy ayudándola con el galpón. Nada raro. Ajá, fue todo lo que dijo, pero su tono cargaba con siglos de saber popular. El problema fue que mi viejo escuchó esa conversación desde el pasillo. Y al otro día, en pleno desayuno, sin miramientos, me soltó. Te estás revolcando con la arquitecta. Sentí el golpe antes de que terminara la frase. La palabra me sacudió. No digas pavadas. Respondí, más por reflejo que por convicción. Acá no somos estúpidos, Julián. Se nota cuando un hombre cambia de cara. Y vos hace días que volvés con cara de tonto. No dije nada. Me paré, agarré el mate y salí sin mirar atrás. No podía explicárselo. No quería. Mariela también lo sintió. Me lo contó unos días después, con una mueca triste. Fui al almacén a comprar harina y levadura, dijo, mientras pelaba unas peras en la cocina. El tipo del mostrador me dice, parece que rejuveneció con compañía joven, ¿eh? Yo no sabía si reírme o romperle la vidriera. ¿Y qué hiciste? Le pregunté. Le sonreí. Después le pedí que me pese medio kilo de azúcar con la cara más seria que tenía. Nos distanciamos algunos días. Ninguno lo dijo, pero ambos sabíamos que necesitábamos aire.
Aunque no era aire, en realidad. Era miedo. Yo volví a mis rutinas. Dormía mal, con el cuerpo inquieto. Soñaba con sus manos, con sus palabras. Iba al campo como un autómata. Mi viejo me hablaba de ventas de ganado y yo apenas lo escuchaba. Una noche, sin pensarlo mucho, agarré un pan casero que había hecho mi madre esa tarde y un termo con agua caliente. Salí al trote, sin decir a dónde iba. Cuando llegué, ella estaba en el porche, con una linterna en la mano. Parecía haber estado cortando ramas o algo así. Al verme, no dijo nada. Solo bajó la linterna. ¿Mate? Pregunté, levantando el termo. Ella abrió la puerta. Entramos sin hablar. Comimos en la cocina, los dos sentados frente a frente. El pan tibio con manteca se volvió excusa. Yo no sabía cómo empezar, pero tampoco hacía falta. En un momento, ella me miró fijo. Y me importa una mierda lo que digan, solté, sin filtro, sin pausa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una especie de alivio. Mariela apoyó su mano sobre la mía. La suya temblaba un poco. Era una caricia rara, con fuerza y miedo al mismo tiempo. A mí también, dijo. Y en su voz había algo nuevo. Algo que me hizo sentir menos solo. Nos quedamos ahí, con las manos entrelazadas, escuchando los grillos y el tic-tac del reloj de pared. No había promesas. No había certezas. Pero había algo más importante, el deseo de seguir viéndonos, aun si el pueblo entero decidía escupirnos por la espalda. Y eso, al menos por esa noche, era suficiente. Esa tarde comenzó con olor a tormenta. El cielo se había vuelto de un gris espeso, como si alguien lo hubiese tiznado con carbón húmedo. El aire estaba pesado, cargado de esa electricidad que te eriza los brazos sin tocarte. Mariela me había mandado un mensaje escueto por WhatsApp: tráete el serrucho grande. El chiquito ya no corta nada. Así que ahí estaba yo, otra vez cruzando la tranquera, con la mochila al hombro y el corazón agitado por motivos que poco tenían que ver con herramientas. Apenas llegué, ella me saludó desde el galpón, con la camisa remangada y la frente húmeda de trabajo. Tenía el cabello recogido en un rodete flojo que dejaba escapar algunos mechones sobre la nuca. La imagen era tan simple como perfecta. Nos pusimos a trabajar sobre un estante de madera que quería montar sobre una de las paredes ya reparadas. Ella sostenía las tablas mientras yo marcaba y perforaba. Hablábamos poco, solo lo justo. Pero los silencios no eran fríos. Eran como brasas, ardiendo sin necesidad de llamaradas. De repente, el primer trueno retumbó tan cerca que los dos dimos un salto. La lluvia no tardó en llegar, gruesa, densa, como si el cielo hubiese decidido vaciarse todo de golpe. Adentro. Gritó ella, y salimos corriendo hacia el interior del galpón, que apenas tenía una manta vieja en el suelo y unas cajas apiladas contra la pared. La puerta se cerró de un golpe tras nosotros. Afuera, la lluvia caía con furia sobre el techo de chapa, llenando el aire de un zumbido constante, envolvente. Estábamos empapados. La remera se me pegaba al cuerpo, marcando cada músculo, cada respiración agitada. Ella se apoyó contra la pared, también mojada, el llano oscurecido por el agua, la camisa adherida a la piel, delineando sus curvas sin pedir permiso. Me miró. «Estás tiritando», dijo, y sacó una manta que tenía guardada en una caja. Me la tendió. La tomé, pero en vez de envolvérmela, di un paso hacia ella. No hablé. No fue necesario. La abracé. Fue un gesto simple, pero en ese instante, todo cambió. Ella no se apartó. Apoyó la frente en mi hombro. Y ahí, en medio del olor a madera húmeda, al ruido de la tormenta, al calor que venía del roce de nuestras pieles, nos besamos. No fue rápido. No fue torpe. Fue un beso contenido durante días. Un beso que conocía el camino antes de recorrerlo. Las manos se buscaron solas. Los cuerpos se encontraron con la urgencia de quienes saben que no pueden decirlo en voz alta, pero que igual lo sienten entero. Nos recostamos sobre la manta vieja, sin dejar de besarnos. Las botas embarradas quedaron a un costado, pero nadie se preocupó demasiado por eso. El techo seguía goteando en algunas esquinas, pero en ese rincón estábamos a salvo. O al menos, eso queríamos creer.
No hubo palabras dulces ni promesas de futuro. Solo respiraciones entrecortadas, pieles que se reconocían, susurros que no eran más que nombres pronunciados con deseo. No puedo decir que hicimos el amor, porque sería traicionar el lenguaje crudo y real de ese momento. Tampoco fue simple deseo. Fue algo en el medio. Algo intenso. Algo que cambió la forma en que iba a mirarla para siempre. Cuando todo terminó, el silencio fue largo. Pero no incómodo. Ella se incorporó lentamente, acomodándose la camisa con los dedos aún temblorosos. Esto no es un error, dijo, sin mirarme. Yo me senté a su lado, la respiración todavía desordenada. Es lo más cierto que viví, contesté. Afuera, la tormenta empezaba a amainar. Pero adentro, recién empezaba todo. Después de aquella tarde en el galpón, nada volvió a ser igual. Pero tampoco cambió todo de golpe. Fue como esas lloviznas finitas que no se sienten al principio, pero terminan empapando. Desde afuera, todo seguía como siempre. Yo iba al campo, hacía los trabajos que mi viejo me encargaba, saludaba con la cabeza a los vecinos en la despensa, tomaba mates con mi madre en la galería. Pero por dentro, vivía otra vida. Una que empezaba cuando cruzaba la tranquera y veía la silueta de Mariela entre los sauces. La rutina fue tomando forma sin que la planificáramos. Yo llegaba al caer la tarde, con alguna excusa de trabajo o reparación. A veces cargaba herramientas. Otras, solo el termo. Ella siempre me recibía con el pelo recogido y olor a pintura, como si quisiera que la desordenara. Las noches que me quedaba, dormíamos en la cama grande del cuarto principal, esa que aún tenía el respaldo de madera tallada de sus abuelos. No hablábamos mucho en la oscuridad. Apenas susurros, alguna risa, respiraciones entrecortadas. Yo me despertaba antes del amanecer, me vestía en silencio y salía por la puerta trasera, como un ladrón de afecto. Nunca hablamos de esconderlo. Pero ambos sabíamos que el pueblo no nos iba a perdonar tan fácil. Ella empezó a diseñar planos para un proyecto que le daba vueltas hacía tiempo, una especie de café-librería en el centro del pueblo. Quería recuperar una esquina abandonada cerca de la plaza y hacer algo nuevo, distinto. Un lugar donde la gente pudiera leer, tomar café y escuchar música en vivo. Yo la miraba mientras dibujaba en su libreta de bocetos, con una concentración que me dejaba sin palabras. ¿Y si pones unas repisas flotantes en la pared del fondo? Le dije una tarde. Me miró, sorprendida. ¿Desde cuándo pensás en diseño de interiores? Desde que me enamoré de una arquitecta, le dije, medio en broma, medio en serio. Ella sonrió sin responder. Pero me alcanzó la lapicera. Yo también empecé a escribir. En esa misma libreta, entre esquemas y líneas rectas, empezamos a dejar frases, notas, palabras sueltas que solo nosotros entendíamos. Era una especie de idioma propio, un código íntimo que nadie más conocía. Cada tanto, yo le traía dulces que mi madre preparaba, mermelada de durazno, alfajores de maicena, pan casero. Nunca decía para quién eran. Mi vieja me miraba con sospecha, pero no preguntaba. Creo que había entendido más de lo que yo creía. Una mañana encontré, entre las cosas de Mariela, una foto en blanco y negro. Ella parecía mucho más joven, sentada sobre el capó de un auto, con un hombre que le apoyaba el brazo en los hombros. Ella reía. Él no. Guardé la foto en silencio. No pregunté. Esa noche, mientras compartíamos un vino tinto en el porche, ella me sorprendió. Vi que encontraste la foto, dijo, sin mirarme. No quise husmear, me apuré a aclarar. Está bien. Era mi ex. La casa era de mis abuelos, pero durante años fue de los dos. Después, bueno, ya no. No dije nada. Ella tomó aire. Me traicionó. Con otra, sí. Pero también con su forma de callarse. De dejar de mirarme. De fingir que todo estaba bien. Me hizo sentir invisible. Se quedó callada un rato. ¿Y vos? Vos lo estás abriendo de nuevo, dijo al fin, con una sonrisa rota y los ojos húmedos. La abracé sin decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía no alcanzaban. Era cuestión de tiempo. Una noche, al volver a casa, mi padre me esperaba en la cocina. La tele estaba encendida pero sin volumen.
El mate frío sobre la mesa. Su silencio decía más que cualquier sermón. Me senté frente a él, sabiendo que el momento había llegado. ¿Así que seguís con la arquitecta?, dijo sin rodeos, sin levantar la voz. No respondí. Te lo digo clarito, Julián. Si no cortás con esa mujer, te vas del campo. No voy a tolerar que nos tomen por burla en el pueblo. Sus palabras me atravesaron, no por la amenaza en sí, sino por la certeza con la que las decía. Él ya me había borrado del mapa. Yo era una vergüenza. Un desvío. Esa misma noche hice el bolso. Pocas cosas, ropa, un libro, la navaja de mi abuelo, y la libreta de Mariela, la de los bocetos. Crucé la tranquera a caballo, sin mirar atrás. Cuando llegué a su casa, ella no se sorprendió. Abrió la puerta como si me hubiera estado esperando. Pasé unos días con ella, en esa calma que construíamos entre tablones y mates, entre silencios que no incomodaban. Desayunos en la galería, siestas sobre mantas tiradas en el suelo del galpón, noches con música baja y miradas largas. Era una cotidianeidad nueva, íntima, como si estuviéramos probando una vida que todavía no sabíamos si podíamos sostener. Pero algo empezó a cambiar. No en nosotros. En el entorno. El pueblo nos pesaba. El murmullo constante. Las miradas de reojo en la ferretería. La forma en que los conocidos bajaban la vista al cruzarse conmigo. Hasta el silencio empezaba a doler. Como si la libertad viniera con un costo que no habíamos calculado del todo. Una tarde, Mariela colgaba unas lámparas recicladas en el galpón cuando, sin mirarme, dijo: «Podés quedarte. Pero no quiero que lo hagas por mí». Me quedé quieto. Sentí que el aire se había vuelto más denso. «Lo digo en serio», agregó, con una calma que me desarmaba. «No quiero ser tu escondite. Ni tu rebeldía». Yo no supe qué decir. La miré, pero sus ojos estaban ocupados, fingiendo concentrarse en los cables de una lámpara. Esa noche, no pude dormir. Me sentía atrapado entre lo que deseaba y lo que me había formado. Entre el amor que me había encontrado de golpe y el peso de todo lo anterior, la tierra, mi madre, el apellido. Al día siguiente, le dejé una nota sobre la mesa. No decía mucho. Solo, necesito pensar. No me olvides. Volví al campo. No hablé con mi padre. Pero busqué a mi madre. Le pedí perdón por no haber tenido el valor de enfrentar las cosas de otra manera. Ella me abrazó sin palabras, con ese gesto silencioso que solo las madres saben dar. No me preguntó nada. Pero dejó un plato más en la mesa esa noche. Intenté retomar el ritmo. El trabajo. Las rutinas. Pero todo me sabía a cartón. Empecé a escribirle cartas que no enviaba. Las guardaba en la caja de herramientas, entre clavos y tornillos. Cada una era una forma de estar cerca sin estarlo. Hasta que un día, sin pensarlo mucho, fui a la terminal y compré un pasaje. Villa General Belgrano. Salía en 15 minutos. En el bolsillo, una sola carta. La única que pensaba entregarle. La terminal estaba casi vacía. El colectivo traqueteaba lento por la ruta que bordea las sierras, levantando polvo y recuerdos. El camino a Villa General Belgrano siempre me había parecido hermoso, pero esa vez lo sentí distinto. Como si cada curva me desanudara un poco por dentro. Llegué al pueblo pasadas las 6. Bajé sin apuro, con la carta doblada en el bolsillo trasero y la mochila colgando del hombro. Caminé hasta su casa como si lo hubiera hecho toda la vida. La tranquera seguía igual, con ese chirrido oxidado que conocía de memoria. Pero algo en el aire era nuevo. Toqué la puerta, y ella abrió enseguida. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos mirándonos, con esa mezcla de alivio y miedo que solo se siente cuando se vuelve a un lugar donde te dolieron cosas lindas. ¿Te fuiste o volviste?, preguntó, en voz baja, como si la respuesta pudiera romper algo. Estoy empezando, dije, sin dudar. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Me hizo pasar y puso la pava al fuego. El mate fue el mismo de siempre, con el amargor justo y la temperatura perfecta. Pero ahora tenía gusto a reencuentro. Pasaron unas semanas y todo se acomodó sin necesidad de explicaciones.
Empezamos a preparar el café librería que tanto había soñado. Lo llamamos La Tranquera. A mí me tocó encargarme del mobiliario, bancos largos de madera, mesas recicladas, estanterías flotantes que diseñamos entre los dos. Ella se ocupó del diseño general, de los detalles, de ese toque suyo que hacía que cada rincón tuviera alma. Una mañana abrimos las puertas. Era un día tibio, con cielo despejado y olor a pan casero. Los primeros en entrar fueron dos adolescentes del colegio del pueblo. Se sentaron en un rincón y pidieron limonada. Después vinieron madres con niños, algún jubilado curioso, y un par de profesoras que no disimularon demasiado la sorpresa al verme detrás del mostrador. Yo servía café y lavaba tazas. Mariela organizaba lecturas, charlaba con la gente, hacía que todo pareciera fácil. Cada tanto, me tomaba de la mano frente a todos. No lo hacíamos con intención de provocar. Era simplemente, no esconder más. Empecé a estudiar diseño de interiores a distancia. Mariela me ayudaba con los trabajos prácticos, me corregía sin suavizarme demasiado. Yo aprendía rápido. Más de lo que creía posible. La libreta de bocetos se volvió también un diario compartido. Entre dibujos y esquemas, dejábamos frases sueltas, ideas, pequeños poemas. A veces, solo garabatos que sabíamos qué significaban. Era nuestro idioma. Una tarde, justo antes del cierre, le propuse algo mientras limpiábamos juntos los vasos del mostrador. ¿Y si nos vamos a recorrer el país? Conocemos pueblos, sacamos ideas, diseñamos lugares. Vos y yo. Ella se quedó quieta un segundo. Después sonrió. Primero, terminemos este mate, dijo, alcanzándome el termo. Salimos al porche con las tazas humeantes y nos sentamos bajo el algarrobo grande, el mismo donde una vez, sin tocarnos, nos miramos como si ya hubiéramos vivido todo. El cielo estaba despejado, el aire olía a tierra mojada de lluvia reciente, y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar. No era un final. Ni siquiera un principio exacto. Era una vida abierta. Como una tranquera que se deja entreabierta, por si alguien quiere volver.